Dale a la siguiente. Bueno, primeramente vamos a comenzar con la definición de lo que es la tromboembolia pulmonar. Bueno, esta se nos menciona que se va a producir como consecuencia de una oclusión, ya sea parcial o total, de lo que es el lecho vascular arterial pulmonar, debido a un trombo proveniente del sistema venoso profundo. Se nos menciona que habitualmente, pues este trombo va a provenir de lo que son los miembros inferiores. Dale, la siguiente. Bueno, en cuanto a la clasificación clínica, la bibliografía nos lo maneja en dos divisiones, en el masivo y en el submasivo. En cuanto al masivo, nos menciona que se va a caracterizar por una afección de más del 50% de lo que es el territorio vascular pulmonar y también se va a caracterizar por hipotensión aguda, ya sea que esta sea una disminución de la presión arterial sistémica por debajo de 90 o por una caída en la presión arterial sistémica por encima de 40 milímetros de mercurio con respecto a lo que es el valor basal, con una duración por encima de 15 minutos. En cuanto al submasivo, tenemos que se va a caracterizar por una obstrucción menor al 50% de lo que es el lecho vascular pulmonar. Aquí pues va a haber alguna afectación, ya sea alguna rama lobar o segmentaria, y también pues se va a caracterizar por la dilatación y disfunción de lo que es el ventrículo derecho. Dale a la siguiente, ok. En cuanto a la epidemiología, pues tenemos que este va a ser el tercer síndrome cardiovascular más frecuente, solamente después de lo que es el infarto agudo de miocardio y el ictus. En cuanto a la incidencia, pues se nos menciona que este va a tener una incidencia aproximada de 39 a 115 personas por cada 100.000 habitantes. Entonces, se fijan, es relativamente poco frecuente. Y pues va a tener una incidencia aproximadamente de 8 veces mayor en personas por encima de 80 años a comparación con personas de la quinta década de vida. Bueno, en cuanto a los factores predisponentes, aquí pues la guía nos lo divide en tres, en pacientes de alto riesgo, de riesgo intermedio y de bajo riesgo. En cuanto a los factores de alto riesgo, pues tenemos que vamos a tener lo que son las fracturas de miembros inferiores, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca por aleteo auricular. También en el caso del reemplazo de cadera o rodilla, pues se va a considerar como factor de alto riesgo. Traumatismos importantes, pues aquí básicamente de miembros inferiores o fracturas múltiples. Infarto de miocardio, como ya lo mencionamos ahorita. Embolia venosa profunda, principalmente también de miembros inferiores, o alguna lesión en lo que es la médula espinal. En cuanto a los factores de riesgo moderado, pues tenemos lo que es la artroscopía de rodilla, enfermedades de tipo inmunitario, transfusiones sanguíneas, que el paciente tenga algún catéter venoso. La quimioterapia también se va a considerar como un factor de riesgo moderado, insuficiencia cardíaca, ya sea congestivo o respiratoria. También los agentes estimuladores de la eritropoyesis van a ser considerados como factores de riesgo moderado. Aquí pues la terapia de reemplazo hormonal, como pudiera ser en el caso de las mujeres menopáusicas, cuando inician sus tratamientos con estrógenos. Anticonceptivos orales, pues también van a estar considerados como factores de riesgo moderado. Aquí es importante mencionar que pues solamente los anticonceptivos orales son los que van a estar asociados a este tipo de patología. Nos menciona que los parches o los dispositivos intrauterinos o el implante pues no van a estar considerados dentro de este riesgo. El cáncer pues también, como sabemos, va a ser pues sí un estadio proinflamatorio que nos puede llegar a desencadenar ese tipo de problema. Trombosis venosa superficial, las trombofilias pues se van a clasificar dentro de este estadio. La siguiente. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo leve, se nos menciona lo que es el reposo en cama por un periodo superior a 3 días, diabetes, hipertensión, pues decir lo que son las enfermedades crónico-degenerativas, inmovilidad, nos menciona aquí
Pues en caso de viajes prolongados o viajes en avión, la edad, como ya vimos ahorita, va a ser un factor de riesgo importante. Y también se nos menciona obesidad, cirugía laparoscópica, embarazo y las venas de tipo varicosas. Ahora la siguiente. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que aquí la tromboembolia pulmonar pues nos va a interferir tanto en la circulación como en el intercambio de gases. Entonces aquí una de las características pues va a ser la insuficiencia del ventrículo derecho, que esto va a ser asociado a la principal causa de muerte en cuanto a la tromboembolia pulmonar grave. Y esta insuficiencia pues va a estar dada principalmente por un aumento brusco en lo que es la presión pulmonar. Tenemos que cuando la presión pulmonar aumenta aproximadamente del 30 al 50%, pues es lo que nos va a estar desencadenando que aumente la presión tanto venosa pulmonar como en la de ventrículo derecho. Aquí tenemos también que aparte, pues vamos a tener una vasoconstricción que va a estar inducida por el tromboxano A2 y la serotonina. Aquí, pues el tromboxano A2 va a ser importante porque las plaquetas son las que nos van a estar produciendo pues ese tipo de sustancia y pues nos va a favorecer principalmente lo que es la resistencia vascular pulmonar. Dale a la siguiente. Bueno, como ya les comenté ahorita, el aumento brusco de las resistencias pulmonares es lo que nos va a estar desencadenando lo que es la dilatación del ventrículo derecho. Una vez que el ventrículo derecho se dilata, pues los tiempos de contracción del mismo se van a prolongar, pues lo cual nos va a estar generando ahí un desbalance hemodinámico. Tenemos también lo que va a ser el mecanismo neurohumoral, que este pues va a compensar parcialmente o hasta cierto punto, pues esta dilatación. Sin embargo, pues este mecanismo va a estar limitado y, y pues sí, no va a ser suficiente para compensar a largo periodo, pues la dilatación del ventrículo derecho. Dale a la siguiente. Bueno, tenemos también que en ciertos pacientes se va a presentar el bloqueo de rama derecha y esto pues nos va a favorecer aún más la desincronización de los ventrículos. Aquí pues una vez que esto llega a suceder, pues tenemos que el llenado del ventrículo izquierdo pues va a estar impedido o disminuido y eso pues nos va a generar a su vez una disminución en lo que es el gasto cardíaco y esto a su vez pues nos va a favorecer aún más lo que es la hipotensión sistémica y la inestabilidad hemodinámica. Dale a la siguiente. Bueno, tenemos también que vamos a llegar a encontrar en algunos pacientes infiltrados masivos de células inflamatorias. Esto pues va a estar dado principalmente debido a las altas concentraciones de epinefrina que van a ser el resultado de una pues, miocarditis generalizada o, o parcial. Bueno, también debido al desequilibrio que va a haber entre el aporte de oxígeno y la demanda del mismo, se van a empezar a dañar también los cardiomiocitos y esto pues nos va a favorecer más a que haya una disminución en las fuerzas contráctiles. Debido a esto, pues también se van a elevar lo que son las enzimas cardíacas, que ya pues mi compañero les va a hablar un poco más de esto más adelante. Dale a la siguiente. Ok, tenemos que en cuanto a la insuficiencia respiratoria, pues esto también va a ser consecuencia de las mismas alteraciones que vamos a estar presentando. El gasto bajo cardíaco pues nos va a, a llevar a una desaturación de lo que es la sangre venosa. Otro punto importante es que también vamos a tener zonas de flujo reducido combinadas con zonas de flujo excesivo. Sí, pues donde está la obstrucción, pues es obvio que va a haber un flujo reducido y se va a aumentar la presión en otras regiones, pues sí, del lecho capilar pulmonar. Y este, pues nos va a llevar a su vez también
pues sí, a un mayor desajuste, lo que va a contribuir aún más a lo que es la hipoxemia. Y se nos menciona también que aproximadamente un tercio de los pacientes va a presentar un cortocircuito derecha-izquierda, pues debido al aumento de lo que son las presiones en las cámaras auriculares. Y pues este cortocircuito se va a dar a través de lo que es el foramen oval. Pues como sabemos, este es permeable durante toda la vida, sin embargo, la presión aumentada en el ventrículo izquierdo, pues va a favorecer que se mantenga cerrado. Y aquí, pues al haber un aumento en lo que es en el lado derecho del corazón, pues va a favorecer, pues sí, este cortocircuito. Y aquí, pues les puse un pequeño esquema de todo lo que va a estar desencadenándose una vez que inicia este proceso. Se nos menciona que no se sabe exactamente el orden en el que estos procesos se van a ir dando. Sin embargo, pues se van a presentar, pues ya sea todos o la mayoría. Y estos van a terminar desencadenando, en el peor de los casos, en un shock obstructivo y la posterior muerte del paciente. Dale a la siguiente. Tenemos también, pues, lo que es la triada de Virchow, que es un estado, pues, también de hipercoagulabilidad. Y esta tríada se va a caracterizar por lesión de la pared vascular, ya sea por traumatismo, reposo, insuficiencia cardíaca congestiva y demás factores. Algún estado de hipercoagulabilidad. Aquí principalmente entran las alteraciones de tipo hematológico, ya sea mutaciones, deficiencias en alguna enzima, coagulación intravascular diseminada y demás. Y la estasis, pues ya sea atribuida a aterosclerosis o insuficiencias valvulares, pues ya sea tanto venoso como problemas en las válvulas cardíacas que nos van a favorecer más a la formación de trombos. Dale a la siguiente. Y aquí pues nada más les puse estos dos pequeños esquemas donde pues sí, nos desarrollan un poquito más qué patologías están relacionadas con cada uno de estos tres componentes de lo que es la triada de Virchow. Dale a la siguiente. Bueno, continuando con el cuadro clínico, pues este se dividía en el cuadro clínico que se presentaba en la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. El de la trombosis venosa, pues mencionaba que obviamente va a ser consecuencia de una obstrucción del flujo y este cuadro clínico va a depender principalmente de la localización y el grado de la obstrucción y generalmente va a ser muy inespecífico. Sin embargo, se puede sospechar de una tromboembolia pulmonar si el paciente, además de presentar factores de riesgo, como ya los dijo Alan, el paciente se le puede ver un aumento de volumen por debajo de la obstrucción. También puede presentar, pues, fiebre y el signo de Homan, que es cuando al paciente se le hace una dorsiflexión y le duele la pantorrilla. Sin embargo, estos signos pueden estar presentes en un 50% de los pacientes. Otro de los síntomas que puede presentar es una disnea, que mencionaba que cuando es una tromboembolia pulmonar central, la disnea va a ser aguda y muy grave. Sin embargo, cuando va a ser periférica, esta va a ser más leve y transitoria. También se puede presentar dolor torácico, que obviamente pues causado por la irritación pleural debido a émbolos que lo que causan es un infarto pulmonar. Cuando es la tromboembolia pulmonar central, este dolor torácico se va a parecer al dolor de la angina de pecho, que va a significar pues que hay una isquemia en el ventrículo derecho. También el paciente puede presentar pues síncope o hemoptisis. Uy. Hay otro cuadro clínico que es muy infrecuente, pero cuando está pues es muy grave, que es la flegmasia. Y hay de dos tipos, la célula dolens o la alba dolens. La célula es pues una obstrucción ya avanzada que lo que genera pues es un aumento de presiones en los compartimentos musculares y esto ocasiona que haya una dificultad del flujo sanguíneo, por lo que el paciente va a presentar ya una extremidad pues cianótica y un edema pues excesivo. Al contrario de la célula, la alba es pues más
se presenta más en pacientes embarazadas. La fisiopatología es similar, que pues, es una obstrucción que incrementa las presiones del compartimento. Sin embargo, esto se da secundario a un espasmo arterial y aquí la extremidad, en vez de verse pues cianótica, simplemente se va a ver pálida. Los síntomas de una embolia pulmonar, pues, las principales son la disnea, dolor torácico, que puede ser pleurítico o no, síncope, ansiedad y tos, pero pues también puede presentar lo que es la hipoxemia. Sin embargo, mencionaba que el 40% de los pacientes tenían una saturación de oxígeno normal. También pueden presentar hipocapnia, febrícula o diaforesis. Mencionaba si vemos que el paciente presentaba síncope y además se le sumaba que presentaba choque cardiogénico, esto se podía sugerir una tromboembolia pulmonar masiva, que como ya le dijo Alan, es cuando está afectado más del 50% de la circulación pulmonar. También mencionaba que en ocasiones la primera manifestación clínica que presentaba un paciente con tromboembolia pulmonar es una sistolia, pero que no responde al tratamiento, que esto se puede traducir en muerte súbita. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues mencionaba que primero obviamente hay que hacerle la historia clínica completa para nosotros ver pues, si tienen factores de riesgo, como los que ya dijo Alan, leve, moderado o grave, que pues puede ser por una inmovilización de una pierna, que la paciente está embarazada o simplemente pues está en el puerperio, si tiene alguna enfermedad de hipercoagulabilidad o si tiene algún familiar con cáncer activo. Esto se hace para, pues antes de hacerle cualquier prueba, porque algunas pruebas, aparte de ser muy caras, pues son invasivas, tenemos que hacerle una valoración de probabilidad antes de la prueba, que para esto se usa la regla de PERC, que son estos 8 criterios que se le hacen al paciente. Si el paciente tiene un escaso riesgo de embolia pulmonar, que o sea, si no tiene riesgos y aparte esta regla de PERC sale negativa, el paciente tiene de probabilidad tiene 1% de presentar embolia pulmonar a los 45 días. O sea, es muy bajo. Si el paciente presenta una probabilidad, o sea, después de hacer esta valoración, presenta una probabilidad intermedia de presentar embolia pulmonar, la prueba inicial es que se le tiene que determinar el dímero D. Si el valor del dímero D sale por debajo de 500 nanogramos por mililitro, pues se dice que salió negativo. Y aquí no se requieren pruebas adicionales, porque este tiene, o sea, si ya sale negativo, tiene un valor predictivo pues negativo de la enfermedad del 90%, por lo que pues ya se podría excluir la enfermedad. Sin embargo, si este dímero D sale más de 500, pues se necesitan hacer más estudios de imagen. Sin embargo, también tiene un riesgo relativo, ya que si los pacientes salían con riesgo alto en la valoración inicial, pero el dímero D salía normal, esto no descartaba pues en su totalidad la enfermedad, por lo que se tenían que hacer igual más pruebas. Una de ellas mencionaba la bibliografía, que era la venografía o flebografía, que esta pues mencionaba que era el estándar de oro, ya que aquí podemos calcular exactamente el tiempo de evolución del trombo, las características y si hay cuánta posibilidad tiene de que se desprenda. Sin embargo, pues pues presenta dolor en la zona de punción y pues el paciente puede presentar una hipersensibilidad. Otra, obviamente, es la ecografía Doppler, que esta tiene una sensibilidad y especificidad de 95% cuando es una trombosis venosa profunda en una extremidad inferior. Sin embargo, si es una trombosis venosa pélvica o en personas obesas, esta sensibilidad y especificidad van a bajar. Los resultados que tienen que salir para descartar la trombosis venosa es que la ecografía inicial sea negativa, o sea, que no se encuentren trombos, y aparte el dímero D que se había sacado antes salga menor de 500 nanogramos, o que haya 2 ecografías negativas a diferencia de una semana. Esto da una probabilidad de menor de 1% de presentar la trombosis venosa. Pues tiene como una desventaja que esta es muy poco útil en pacientes obesos.
Otro estudio es el electrocardiograma, que se pueden presentar diferentes casos en, pues si es una tromboembolia pulmonar, ya sea grave, leve o aguda. Si es una tromboembolia pues ya grave, se puede haber una inversión de las ondas T en las derivaciones B1, 2, 3 y 4, y también puede haber o no un bloqueo completo o incompleto de la rama derecha. En los casos leves solo puede haber una taquicardia sinusal en un 40% y ya en una tromboembolia aguda pues podemos encontrar una fibrilación auricular. Otro estudio es la angiotomografía computarizada de tórax, que mencionaba que este es un método de elección cuando se sospecha de tromboembolia pulmonar. Tiene una sensibilidad de 83% y una especificidad del 96%. Aquí mencionaba que si la angiotac salía negativa, este era un criterio pues suficiente para excluir la probabilidad de una tromboembolia pulmonar. Sin embargo, pues si salía pues positiva, tenía una probabilidad alta y necesitaba ya más estudios como la gammagrafía ventilación perfusión, que esta pues, es una prueba también para la sospecha de tromboembolia pulmonar, que aquí lo que se hace es medir la respiración y la circulación. Como es una prueba no invasiva, se puede hacer en pacientes ambulatorios que tengan una probabilidad clínica baja, que la radiografía de tórax haya salido normal, en pacientes jóvenes o embarazadas, que en pacientes que tengan una historia clínica de anafilaxia inducida por medios de contraste, porque pues aquí no se usa, y también se puede usar en pacientes con insuficiencia renal grave. Esta gamografía tiene 3 niveles de resultados. La primera, pues, es una gamografía de perfusión normal, ¿no? Que se caracteriza pues porque hay una distribución uniforme del radiotrazador, que es lo que se usa para hacer esta gamografía en los dos pulmones. Si se ven, pues los dos se ven muy bien. El otro resultado es que, pues, que salga que el paciente tiene una alta probabilidad, que esta se caracteriza ya sea por múltiples o grandes defectos segmentarios que tienen una ventilación normal, pero al menos un área, si se ven aquí, un área de perfusión anormal. Entonces esto se conoce como fallo en el emparejamiento de la ventilación-perfusión. Y pues ya el otro resultado simplemente es que no arrojó ninguno de estos dos resultados. No es normal ni alta probabilidad, por lo que se requieren pues ya más investigaciones o estudios. Bueno, ya continuando con el tratamiento en la fase aguda, ¿le das, por favor? Primero que nada, pues está la asistencia hemodinámica y respiratoria, que nos dice que un gran predictor de pues, cómo evoluciona el paciente es si presenta hipoxia. Entonces, primero que nada se administra bueno, se indica la administración de oxigenoterapia de alto flujo o ventilación mecánica, pues si se ve, pues dependiendo, ¿no? Del paciente, del estado del paciente. ¿Me escuchan bien? Porque dice que mi conexión a internet es inestable. Muy bien. Entonces ya dice que, bueno, como ya nos había comentado Alan, que la insuficiencia de bajo gasto es la principal causa de muerte. Entonces aquí en estos pacientes también se busca la optimización de un volumen, así puede ser pues, con cargas pequeñas de solución Ringer lactato o de sodio. También se pueden utilizar los vasopresores o agentes sinotrópicos. Aquí se prefiere la norepinefrina y la dobutamina. Y también se puede utilizar el soporte circulatorio mecánico, pero esto ya dependiendo de cada paciente. Aquí también es muy importante señalar que si el paciente, pues, o sea, si no se restablece el estado hemodinámico, pues de nada nos va a servir que le estemos saturando oxígeno un chorro. También nos menciona que se puede hacer uso de asistencia cardiopulmonar mecánica, como es el ECMO, que es el oxigenador extracorpóreo de membrana para pacientes con con trombosis de riesgo alto y que tienen colapso circulatorio. Y también nos indica el soporte vital avanzado en caso de que pues, el paciente lo requiera. ¿Veas?
El siguiente paso es la anticoagulación. Aquí nos dice que en el caso de que hay una probabilidad clínica alta o intermedia de que sea trombosis, pues no nos vamos a esperar a que salgan los resultados de las pruebas. Aquí se va a iniciar la anticoagulación. La anticoagulación se inicia con heparina de bajo peso molecular o subcutánea o fondaparinux o heparina no fraccionada intravenosa. La, bueno, aquí nos dice que se prefiere el uso de anticoagulantes orales no dependientes de vitamina K, ya que estos no es necesario estarlos monitoreando tanto. Estos pues inhiben directamente un factor activado de la coagulación, por ejemplo, el dabigatran actúa sobre la trombina y el apixaban, edoxaban y rivaroxaban actúan sobre el factor 10. Los antagonistas de la vitamina K pues son los más antiguos que se han usado durante como por 50 años y estos pues tienen el inconveniente que sí que estar monitoreando las dosis para mantener un INR de entre 2.0 y 3.0 y tienen pues más reacciones pues con otros medicamentos, ¿verdad? Después está el tratamiento de reperfusión. Aquí primero que nada nos indica la trombolisis sistémica, que esta muestra un mayor beneficio cuando se administra dentro de las primeras 48 horas. Sin embargo, pues esto no es exclusivo para esos pacientes. También otros pacientes que han tenido un evento de hasta 6 a 14 días muestran mejoría. Nos menciona que ha mostrado una reducción de la mortalidad del 50 al 60% en pacientes que tienen un riesgo intermedio y que se indica la administración acelerada del activador de plasminógeno tisular recombinante, o sea, es decir, 100 miligramos en 2 horas, bueno, se prefiere a la infusión prolongada de trombolíticos de primera generación como la estroposinasa o la urosinasa. También nos da la opción del tratamiento de percutáneo dirigido por catéter. En este, pues, se introduce un catéter por las arterias pulmonares por vía femoral y pues hay una fragmentación, una aspiración de trombos, pero esto ya es por vía mecánica. También está la embolectomía quirúrgica, que aquí pues ya se tiene que utilizar un bypass cardiopulmonar sin pinzamiento transversal de la aorta y sin parada cardíaca cardioplégica. Aquí pues esto más bien se destina a pacientes que tienen muy alto, pues es de muy alto riesgo y que el tratamiento, pues los otros tratamientos no fueron suficientes, ¿verdad? Por último, tenemos a los filtros de vena cava. Estos se utilizan para prevenir de forma mecánica que los coágulos venosos lleguen a la circulación pulmonar y se indican en casos de enfermedad tromboembólica venosa y contraindicación absoluta de tratamiento anticoagulante cuando la trombosis es recurrente a pesar de la anticoagulación adecuada o como profilaxis primaria para pacientes que, ay, se me olvidó que era de alto riesgo. Y lo malo de esto es que las complicaciones son muy frecuentes y que pueden ser muy graves y pues no siempre son 100% efectivas, ¿verdad? Ya por último, pues repasando un poquito las recomendaciones, las que están aquí en la tabla de la izquierda son para los pacientes que tienen alto riesgo, entonces si se fijan es lo mismo que les estuve diciendo, que los que tienen alto riesgo se recomienda iniciar inmediatamente con anticoagulación con heparina no fraccionada. También el tratamiento el sistémico trombolítico, antitrombolítico sistémico. También la embolectomía pulmonar, como les mencionaba, la quirúrgica. Y bueno, y ya la tabla del lado derecho nos menciona que hay que iniciar inmediatamente con anticoagulación, incluso antes de que tengamos las pruebas diagnósticas, que se recomienda la administración de heparina de bajo peso molecular en vez de la de no fraccionada. También nos menciona que se prefiere el uso de los anticoagulantes independientes de vitamina K, los NACO, antes que los dependientes de vitamina K. Y bueno, lo mismo que les mencionaba, que si se utilizan los anticoagulantes dependientes de vitamina K, pues hay que estar vigilando el INR. Le das otro. Y también, pues para el tratamiento de reperfusión, se recomienda el tratamiento trombolítico de rescate para pacientes que tengan deterioro hemodinámico y que reciben tratamiento anticoagulante. Y ya sería todo.
Muy bien, ¿hay algún comentario de esto? Doctor, ECMO aquí en Chihuahua nada más hay en el Ángeles, ¿verdad? No, también hay 3 grupos que están manejando el ECMO: Clínica del Parque, Hospital Ángeles y el doctor Bernal, que trae su equipo también por ahí, el cirujano cardiotorácico del Hospital Infantil, pero también lo traen a estar. Ahorita los 4 grandes en cuanto a esta situación serían el infantil y los 3 particulares más importantes, que son Christus, Star y Ángeles. Pero ahorita ECMO está siendo más manejado para cuestiones de respiratorias de otro tipo, porque es muy difícil que te dé tiempo a que le coloques el ECMO, vaya, porque el ECMO lleva un proceso bien grande y casi siempre el ECMO es para la inestabilidad hemodinámica severa, pero que te da chance de hacer una colocación. Estamos hablando de un infarto con falla cardíaca severa, un paciente con una neumonía, como ahorita que estamos teniendo neumonía, la cuestión del coronavirus. Estuvimos manejando muchos pacientes con fallas hemodinámicas por insuficiencia renal, también sirve el ECMO bastante, pero tendría que darnos un poquito de chance. Por eso, si ustedes se van a las guías de 2019 de lo que es la guía europea 2019, les habla de una situación bien importante, que es hacer el diagnóstico rápido, en tiempo. O sea, ustedes ya mencionaron, paciente que llega a la sala de urgencias con disnea, con taquicardia, con taquipnea, con datos de que tiene insuficiencia venosa periférica, de preferencia miembros inferiores, más sin embargo, aquí hay que mencionar, miembros superiores también en un porcentaje bueno te está dando tromboembolia pulmonar. Y te está dando tromboembolia pulmonar por cuestiones nuestras, ¿eh? En este caso, yo le coloqué un catéter central al paciente y le provoqué una tromboembolia pulmonar. Entonces, le provocó una tromboembolia pulmonar por la colocación del mismo catéter, se trombosó la zona, se trombosa el brazo y está propenso a una cuestión de estas. El paciente que llega por insuficiencia venosa, casi siempre pacientes pues de 50, a mayores de 50 mujeres de preferencia, porque empieza a tener la pérdida de la protección de los estrógenos. Y entonces, o uso de estrógenos prolongados, o como decían ahorita, cirugías prolongadas, como es más una cesárea simple, un paciente con cirugías urológicas, un paciente con trauma de pelvis o trauma de huesos largos, que puede presentar esto. Llega con nosotros, lo encontramos así, lo revisamos. Hay que hacer una revisión bien importante, que es la de los miembros inferiores, porque siempre, y como vieron ahí en toda la guía de lo que estuvieron leyendo, si no tienes un ultrasonido de miembros inferiores, estás perdido. Tienes que tener un ultrasonido de lo que son los chamorros, vaya, para que ese paciente te diga que tiene tromboembolia pulmonar. Entonces, haces una sonografía de miembros inferiores para ver cómo está. Y ahí te dice si el paciente trae riesgo o no trae riesgo. Eso te aumenta el riesgo y al mismo tiempo te pone al paciente en alerta. Más los otros síntomas que el paciente tenga, pues bueno, entonces se hace la sumatoria. Ahorita en el diagnóstico, ya una vez que llega el paciente a la sala y que lo estadifica, le tomas un electrocardiograma, le tomas una placa, que a veces son muy inespecíficas, pero pueden traer signos. Y el mismo electrocardiograma con un S1-QT-T3 te puede dar un diagnóstico de tromboembolia pulmonar. No son raros, son poco comunes, vamos a ponerlo así, pero sí existen. A mí me ha tocado ver varios y muchos que traen el electro positivo para eso, porque tiene un colapso, como se había mencionado, del ventrículo derecho, en cuestión de que no puede ejercer su trabajo. Y entonces, ahora lo que hacemos es, al lado de la cama le hacemos un ultrasonido, que sería la cuestión más básica, ¿no? Le hago un ultrasonido y ese ultrasonido que le estoy haciendo me provoca o me dice que tengo dilatado el ventrículo derecho. Y si me dice a mí, ¿sabes qué está dilatado el ventrículo derecho? Y trae datos de choque, entonces los nuevos algoritmos dicen, no te esperes a hacer dímero D, hacer angiotomografía o hacer otro estudio más. Déjate caer con el tratamiento y trombolízalo de inmediato. Y no te esperes, porque si te esperas se te va a colapsar el paciente y entonces va a tener va a morir. Entonces ahorita se está usando mucho el que tengamos el RTP ahí a la puerta y no estemos batallando el Actiliste para inmediatamente infundirlo. Si no hay datos de que el paciente tenga un colapso, esté batallando, entonces nos vamos a buscar otra causa del problema. Después de que le hayas hecho el ultrasonido y veas que no tiene problemas a nivel del ventrículo, entonces, ¿sabes qué? Pues no lo hacemos. Si tu paciente al hacerle el ultrasonido sale
negativo, entonces te vas a la angiotomografía. Si la angiotomografía te sale negativa, entonces hay que buscar otra causa de choque. Si sale positiva, darle tratamiento de alto riesgo. ¿Qué otra cosa nos dice también el algoritmo? Bueno, dice, le hiciste el ultrasonido, venía chocado, haces eso, porque venía chocado. Si tú dices, mi paciente viene tranquilo, viene con alta probabilidad de tener una tromboembolia pulmonar, entonces, ¿qué tienes que hacer? Hazle dímero D, ahora sí, inicia un protocolo de diagnóstico. Dices, bueno, pues le hago dímero D. El dímero D se modificó y ahora dicen, a partir de 50 años se incrementa conforme vaya avanzando un 10% por cada 10 años. Ok. Eso nos ha favorecido mucho el diagnóstico, para hacer diagnóstico rápido. Yo mando pedir un dímero D abajo de 500, pues es negativo. Un dímero D arriba de 500 es positivo. Un dímero D de 600, 700, algo está pasando. Conforme la edad vaya avanzando, va a pasar eso. Pero al llegar a 80 años también tenemos que considerar esto, porque muchos pacientes de 80 años llegan con disnea. Le haces el dímero D y el dímero D te puede salir bajo, porque a partir de los 80 años el dímero D cae en valores, disminuye los valores. Si tú dices, mi dímero D salió negativo, entonces no le voy a dar tratamiento, voy a buscar las causas que están desencadenando la disnea. Si es positivo, lo confirmo con angiotomografía, y esa angiotomografía me debe decir si voy a dar tratamiento o no. Si es positiva, doy manejo. ¿Cuál manejo doy? El que se mencionó ahorita. Puede ser un manejo farmacológico invasivo, dependiendo de las capacidades que tenga tu hospital. En el caso de que el paciente tenga un problema de que digas, bueno, pues yo ya le hice, ya lo revisé, llegó conmigo y tiene muy alta probabilidad, ni me espero, me voy directo a la angiotomografía en lo que le toman el resto de los estudios y hago la angiotomografía. Si me sale positiva, pues tratamiento. Si no sale positiva, buscar otras causas. Pero aquí es muy importante ver que en las guías de 2019 se marcaron unas novedades, y esas novedades son importantes porque nosotros estamos haciendo diagnóstico con signos y síntomas y con cuadro clínico antes de iniciar. Podemos iniciar una trombolisis sin ni siquiera hacerle ninguna clase de estudios. Por la pura clínica nos podemos dejar caer con la trombolisis. Y entonces hicieron una definición de lo que es hipotensión persistente en cuanto a presiones sistólicas menores a 90 milímetros de mercurio o disminuciones de 40 milímetros de mercurio. Entonces hay que tener cuidado porque eso se llamaría choque obstructivo, ¿verdad? Como ya no sé si ya lo vieron choque, pero es choque obstructivo y es una hipotensión persistente. Entonces hay que estar valorando eso porque esas cosas nos van a estar dando fallas a distancia. Entonces, en un paciente con una inestabilidad, luego debes de tener un ultrasonido. Esa es la ventaja del ultrasonido ahorita en urgencias. Ya todo el mundo peleamos que tengan los ultrasonidos, nuestros médicos, los ultrasonidos en urgencias, porque nos da muchísima capacidad de determinar diagnósticos que nos podrían dar, vaya, el por qué. Porque si a mí me dicen, el ventrículo derecho está colapsado, si está colapsado, el paciente está deshidratado, está hipovolémico. Si mi paciente tiene el ventrículo dilatado, no puede bombear. Y si no puede bombear, algo está obstruyendo, es un choque obstructivo. Entonces, así con puras cosas simples, es ponerle el ultrasonido en 4 cámaras, que no tiene gran ciencia, es nada más visualizar el ventrículo y ya. ¿Qué otra cosa? Bueno, en cuanto a cuestiones de... Recuerden que el paciente llega con ustedes y tiene tres cosas principales: hipercoagulabilidad, estasis y lesión, que esas son las cosas que vamos a buscar. Y luego vamos a buscar aquí también algo que es muy importante, que es en qué, o sea, cómo lo tengo, qué tan mal está. ¿Es una situación grave? ¿No es grave? Como se mencionó, lo tengo en un estado de tromboembolia pulmonar masiva, submasiva, leve. Puede ser que un paciente que llega con nosotros a la sala de urgencias con un diagnóstico de probable EPOC sea una tromboembolia pulmonar. Resulta que el paciente está llegando continuamente a la sala de urgencias, lo manejamos, el paciente sale, lo broncodilatas y se va. Y a los 3 días otra vez el paciente vuelve, lo broncodilatas y se va. ¿Sabes qué? Ya empieza a pensar en tromboembolia. Es uno de los diagnósticos que menos pensamos a veces, ¿eh? Nos vamos que porque el viejito fuma, que porque el paciente tiene insuficiencia cardíaca y cardiopatía dilatada, miocardiopatía, y entonces empezamos a tener problemas. Aquí nada más tener en cuenta que la TEP no masiva, no hay falla cardíaca, el gasto se mantiene, el paciente no tiene hipotensión, la presión venosa se mantiene bien, los ruidos cardíacos son normales, no hay S3, no hay nada de eso.
Y en el submasivo el paciente tiene una ligera inestabilidad hemodinámica y puede presentar los síntomas que se habían visto. Y en el masivo, pues ya empieza a dar datos severos. El masivo es más fácil de diagnosticar. En cuanto le ves las piernas, como ahorita, ¿qué flegmasia cerúlea ves? ¿Cerúlea o blanca? O sea, ¿cuál de las dos ves? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Desde cuándo está el paciente mal? Por eso a la hora de interrogarlo, es bien importante hacerlo completo. ¿Cuántos años tiene? ¿De qué está enfermo? ¿Qué medicamentos toma? ¿Desde cuándo lo han operado? ¿No lo han operado? ¿Si lo operaron, de qué? ¿Por qué lo operaron? ¿Qué medicamentos le dieron después? ¿Ahorita qué está tomando? ¿Ahorita hizo algún ejercicio? ¿Viajó? ¿No viajó? ¿Se mantuvo inactivo durante un tiempo? Nos ha tocado que de repente llegan al aeropuerto pacientes y del aeropuerto llegan al hospital. Y lo primero que le preguntamos, ¿qué pasó? No, pues es que andábamos en Europa y acabamos de llegar y mi mamá empezó a batallar para respirar. Ah, pues aguas, es una tromboembolia. Pase lo que pase, hasta que no descartes, primero vas a manejarlo como tromboembolia. Hay muchas cosas que se deben de mencionar, como qué porcentaje en cuanto a los síntomas tiene el paciente. El paciente le presenta principalmente disnea. Es el signo más característico, 73%. Y el dolor pleurítico que puede manifestar y lo puedes confundir con una costocondritis o alguna otra cosa así. La tos también 37%, pero los signos más frecuentes son el paciente está taquineico, 70% de las cuestiones. Respira rápido. Y la otra situación es que podrías encontrar crepitantes y lo puedes confundir con neumonía. 51% de los pacientes lo presentan. Es muy difícil que haya choque, tiene que estar masivo y para que esté masivo debe traer muchísimos síntomas más, 8% solamente para ver un paciente chocado. Entonces, aquí hay cosas muy importantes que se deben de hacer. No todos los pacientes tienen síntomas tan francos, vaya. ¿Qué otra cosa? Y valorar la escala de Wells, que la escala de Wells, como se menciona, es sumamente importante, te da una puntuación, es una posibilidad diagnóstica, sí, claro que sí. Cuando el paciente llega contigo, hay que darle, oye, primera posibilidad de diagnóstico, TEP, 3 puntos. Signos de trombosis venosa profunda, 3 puntos. Y vas dándole una puntuación que te va a dar una probabilidad alta. La escala de Wells se tiene que realizar, igual la escala de Génova, igual otras escalas que se tienen que ver. Aquí, ahorita se mencionó el PERC, es muy importante el PERC, es muy importante ser el PERC, pero ya cuando vayas a hacer diagnóstico, ahora sí que dices tú, bueno, sospecho de mi paciente tromboembolia, tengo que empezar a pensar qué voy a hacer, porque ya yo lo puedo diagnosticar, pero ahora ¿qué hago? Si estoy en un servicio social o si estoy en yo tromboliza pacientes, Cuauhtémoc no tiene tratamiento para pacientes con tromboembolia, los dejan a medias, entonces te los mandan y el paciente en un traslado de 1 hora más lo que se hizo administrativamente se lleva 3 a 4 horas y esas 4 horas son pérdida para ti porque ese paciente trombolizado, entre más tardes en trombolizarlo, más se fija el coágulo. Entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos. De la radiografía de tórax, porque mucha gente les va a decir, es que la radiografía de tórax te muestra cuestiones de que el paciente puede tener datos clínicos, un signo de cola de rata, un signo de, no sé, de un infarto en la zona periférica, puede tener atelectasias, puede tener dilatación de la pulmonar en la radiografía. Bueno, sí, pero hay que ver que no son constantes, porque en un principio, cuando el paciente tiene unos minutos o 1 hora, no se notan las lesiones. Se van a notar las lesiones conforme se vaya acentuando el problema. Es muy importante que chequen si el paciente trae alguna atelectasia en la radiografía, o sea, que la lean completa, que la lean de adentro hacia afuera, que vean las estructuras periféricas, que vean las estructuras propias y luego que empiecen a leer todo lo que es mediastino y pulmones para determinar si el paciente trae derrame, trae atelectasias o trae infartos. Es muy bueno, vaya, es necesario que les den una radiografía bien hecha, porque la mayoría de las veces te toman una placa pésima o a veces el paciente está acostado y que te digan qué técnica usaron y si no que la leas tú, ¿verdad? Que sepas si es una posterior anterior, una anteroposterior para darle diagnóstico a la radiografía. Recuerden que los estudios son sustento, no son los diagnósticos. El diagnóstico es lo que ustedes hagan. La inversión, por ejemplo, en el electrocardiograma del T en B1 a B4 indica que el paciente tiene un problema pulmonar. De T complejo S1 Q3T3 es otro. La taquicardia te indica que algo está pasando. Puede haber infraniveles del ST
puede haber un desplazamiento del PR, se puede hacer alargado, se puede hacer un bloqueo de primer grado, auriculoventricular, puede haber un bloqueo de rama derecha, como mencionó su compañero, puede haber arritmias supraventriculares, como les decía el otro día. Las arritmias supraventriculares nada más son 3 causas: hipóxico, trastornos hidroelectrolíticos e isquemia cardíaca. No hay más. Si ese paciente tiene arritmias supraventriculares o ventriculares, va a ser por eso. No hay más, no tiene por qué tener. Si tuviera una arritmia supraventricular extra, podría tener una falla nodal, pero sería crónica, ya tendría él trastornos crónicos, una FA, una taquicardia supraventricular crónica, o una ASA anómalo, pero eso ya lo sabría el paciente, no sería nuevo. ¿Qué otra cosa les podríamos...? Aquí entra mucho la gasometría arterial también, para ver qué está pasando. La mayoría de las veces en la gasometría arterial, así simple, sin meterse en muchos problemas, el paciente está hipocápnico. Y si está hipocápnico, el paciente está alcalótico. Entonces yo tengo alcalosis por hipocapnia porque el paciente está teniendo taquipnea, está barriendo. Doctor, se trabó. Es importante tener la Doctor, gasometría. se nos ¿Se oye? trabó. ¿Ahí Se se nos... oye? Sí, va. Sí. Es importante tener la gasometría arterial, no venosa. Hay que tener una gasometría arterial para que las cosas salgan realmente. Aquí sí requerimos arterial. En cambio, a cetoacidosis o trastornos de la diabetes mellitus, descompensaciones, ahí requieres nada más una venosa porque lo que quieres es estado de equilibrio ácido-base. Aquí no, aquí requerimos ver el estado de la leucemia del paciente. Entonces, como requerimos la leucemia del paciente, tiene que ser arterial. Y luego buscan el dímero D, como se mencionó ahorita. Si está abajo de 500 el dímero D, ese paciente, créanlo, que va a ser negativo. Ahorita las nuevas guías dicen que las pacientes embarazadas y los pacientes con cáncer también son descartados por medio de dímero D, aunque la otra teoría, la anterior, decía que paciente embarazada y paciente con cáncer siempre iba a tener alterado el dímero D hacia arriba, ¿no? Ahorita ya se menciona que el dímero D, después de las investigaciones últimas de 2019, el paciente con dímero D alto tiene una alta probabilidad de tener tromboembolias, está por arriba de 500, así sea embarazada o cáncer. Así es de que esto se tiene que tener en consideración. Y aunque les digan las otras guías así, no, la 2019 ya dice que no. Ok, y luego puede ser un ataque helicoidal que se puede hacer también, que pues claro que visualiza las ramas, los trombos dentro de las arterias pulmonares, y sí se puede ver, pero les digo, la angiotomografía sería el estándar de oro, como se mencionó, en cuestión de tromboembolia. No quieren que usemos ya tanto el centellograma porque da hasta 40% de falsos negativos, entonces pues no vamos a estar quebrándonos la cabeza. Hay un algoritmo que se llama algoritmo de Christopher, que les dice la probabilidad de TEP de acuerdo a Wells, y luego lo apoyas en dímero D, y te dice probabilidad de Wells TEP de acuerdo a Wells, pues más de 4, TEP probable. ¿Qué tienes que hacer? Angiotac. Si Angiotac es positivo, pues ya sabes. Si Angiotac es negativo, tienes que buscarle. Y lo dice, TEP probable, menos de 4 en escala de Wells. Le haces dímero D, porque obviamente que puede ser sospechoso de todos modos. Aunque el Wells esté menos de 4, si tú lo ves clínicamente, tienes que darle estudio. El protocolo de estudio dice que el dímero D está en menos de 500, descártalo. El protocolo dice que está en más de 500, en menos de 500, descártalo. Si el paciente tiene más de 500, tienes que seguir haciendo estudios. O sea, te tienes que ir al angiotac para evitar que vaya a haber un diagnóstico equivocado. Ese es el algoritmo de Christopher. El tratamiento, pues ya se mencionó, hay que estar, primero que nada, las medidas generales, ver lo que es el ABC de la reanimación. El paciente se coloca en una posición adecuada, en un cuarto adecuado, con la monitorización adecuada, con todo lo que requieras, en este caso si es diabético, si es hipertenso, si es todo, le pones su oxígeno y aquí es donde entra la situación de si lo vas a intubar o no lo vas a intubar. Le pones oxígeno ya sea por puntas, por mascarilla, dependiendo de cómo te dé respuesta, y luego sigues el protocolo de soluciones, medicamentos,
¿Qué le vas a buscar de diagnóstico? E inicias, si es así, la terapia anticoagulante. ¿Qué puedes usar? Heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas. ¿Cuál puedes usar? Pues puedes usar enoxaparina, nadroparina, fraxiparina, la que tú tengas a la mano. No pasa nada. A final de cuentas, esas no te van a provocar alteraciones en los tiempos de coagulación. Sí te pueden provocar sangrado, pero no te pueden provocar alteraciones en los tiempos de coagulación en cuanto a que tengas tú que ajustar algunas cosas. Los anticoagulantes que podrían seguir serían los orales, si tu paciente está estable, o sería iniciar heparinas a dosis plenas, heparinas que sean fraccionadas, digo, no fraccionadas y fraccionadas. Perdón, las heparinas no fraccionadas son la heparina total. Las heparinas fraccionadas son clexane, fraxiparina, todas esas. Entonces, las de bajo peso molecular. Es muy importante que sepas qué vas a usar porque de eso depende cómo lo vas a cuidar. Si yo veo que mi paciente ya con disnea, le hago angiotomografía, sé que tiene trombosis de miembros inferiores, que es un paciente con insuficiencia venosa, que tiene riesgo, pero que su mismo organismo lo resuelve, ¿cómo le voy a ayudar? Pues dándolo de alta con una heparina de bajo peso molecular o con algún anticoagulante, el que yo quiera. Se va a su casa. Paciente que tiene intermedio, ese pasa a ingresarse a la terapia intermedia o intensiva, dependiendo del cuadro, para evitar que se nos vaya a una tromboembolia pulmonar masiva. Paciente con tromboembolia pulmonar masiva, se tromboliza, punto, no hay más que hacer. Y ese se tromboliza con RTPA, con Actilice, a 0.9 miligramos por kilo. Y se hace una sola dosis, 0.9 miligramos por kilo. No hay como en el EBC, el mismo paciente también se tromboliza igual, a 0.9 miligramos por kilo en dosis única. Pero ahí tendrías que ajustar al tipo de paciente. Acá en tromboembolia es un poco más sencillo. Tienes más permiso de trombolizarlo. Es más fácil trombolizarlo. Y en el caso de infarto o el miocardio, con el mismo Actilice, trombolizarías primero con 15 miligramos y luego le darías hasta que se completen los 100 miligramos. Cada frasco de Actilice de RTPA trae 50 miligramos. Y esos 50 miligramos se diluyen y luego se pasan así a lo que necesites. ¿Qué otra cosa vamos a hacer aquí? Vamos a ver. Podrías usar streptoquinasa, uroquinasa, lo que quieras, si no tienes, porque esto es bien importante que lo vean aquí. Ahorita tenemos un problema bien grande. Todo el mundo usa el inotrópico norepinefrina como primera opción en los pacientes chocados por coronavirus. Sí, porque es muy bueno y tiene los mejores estándares y está demostrado que es de clase 1. Pero si no tengo ese, entonces tengo que buscar otro. Dopamina, minrinona, o sea, rinona, lo que quieras. Pero es lo mismo aquí. No lo tengo. Usa lo que tengas. El chiste es que el paciente se salve. Claro, cuida los riesgos. Por ejemplo, la streptoquinasa es un anticoagulante inespecífico, fibrinolítico inespecífico. Entonces, si tú funcionaste ayer la radial, ahorita que le pongas la streptoquinasa te va a empezar a sangrar la radial. Entonces, cuidado con esos medicamentos que vayan a usar. Traten de usarlos con la mayor precaución posible. Si no hay, si le vas a salvar la vida con eso, úsalo, no pasa nada. Nadie te va a decir nada porque está indicado en las guías, como segunda o como tercera, pero está indicado. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay contraindicaciones, esto es importante. Las contraindicaciones de sangrado interno activo, las contraindicaciones de sangrado espontáneo reciente del sistema nervioso central o de alguna cosa así, son contraindicaciones absolutas para que el paciente no sea trombolizado. Las relativas, y esto dice relativas con respecto a riesgo-beneficio, cirugía mayor con biopsia o punción de vasos no compresibles 10 días antes. 10 días antes son relativas, pero si el paciente trae una tromboembolia mayor, pues hay que trombolizarlo. Ahí no hay forma de detenernos. Un paciente con hipertensión severa no controlada de 180 a 110 también tiene una contraindicación relativa de terapia trombolítica. Un sangrado gastrointestinal 10 días antes también está contraindicado relativo. Y el trauma severo 15 días antes también puede ser contraindicación relativa. Pero fíjense la palabra relativa en relación a la gravedad. Si mi paciente está muy grave,
voy a tener que trombolizar. Y hay que decirle al familiar. Por eso en urgencia se ha convertido en algo esencial, que todo el mundo sepa lo que está haciendo, porque no hay tiempo para que llegue ni el neumólogo, ni el cardiotorácico, ni el cardiólogo, ni el internista, ni nadie de los que están en el resto del equipo. En este caso sería neumo el que llegaría contigo, o cardiotorácico. Los demás no tienen mucho que hacer. Terapia intensiva también. Serían los otros componentes del equipo, pero no van a llegar. Como no van a llegar, hay que hacer el tratamiento. Entonces, aguas con eso. ¿Qué otra cosa? No, nada más de ahí. Bueno, ¿qué más tenemos por ver? A ver. Vamos a repasar lo de intubación. A ver, por ahí, si quieres. Se muteó, Está Doc. apagado su micrófono. Doctor, Sí. ya es que no se escuchaba. Ah, sí. Bueno, entonces, aquí hay una cosa importante. Lo tenemos ahí, lo podemos ver. ¿Sale? Porque yo lo iba a dar, ¿no? ¿Cierto o falso? ¿O quién lo iba a dar? ¿Usted? Silencio sepulcral. No, pónganme ahí lo de ATLS y vamos a dar un repasito pequeño. Lo que les voy a dar, les va a parecer maravilloso lo que les voy a dar el lunes, porque ahí viene el video de cómo se pone cada cánula. Viene así, vía aérea 1 y vía aérea 2. Entonces, como viene vía aérea 1 y vía aérea 2, viene primero cómo se pone cada una de las cosas, desde las puntas, las ondas, las cosas que usamos, la Hemlich, todo eso viene ahí en un video. Y lo pueden estar viendo 5 o 6 veces todas las veces que necesiten. Está bastante bueno. Y luego damos repaso de vía aérea, pero ahorita vamos a ver qué les parece si vemos vía aérea como tal. Vienen los temas, ¿no? Creo que sí, déjeme checo. Sí, a ver, pónganlo. Si lo pueden poner, pónganlo. Ya nada más déjenme, aprendo a poner yo las cosas y ya. Diana, ese no lo tienes en tu, o sea, ya descargado, porque en lo que entró el Drive. ¿En mi memoria? Sí. Sí. Déjame poner. A ver. Que les voy a mandar está mucho más acá sangronzón, está más bonito. Pero vaya, y lleva unos videos muy buenos porque pues es la última edición. Entonces vamos a darle la primera. Bueno, el manejo de la vía aérea y la ventilación va a estar compuesto por varias situaciones que son desde la evaluación inicial del paciente de politrauma hasta llegar a lo más avanzado, que es intubarlo sentado, colocar un buggy, usar el fibroscopio, cosas de ese tipo. Vamos dándole a la primera. Ok, fíjense en esto. Todo el fundamento del manejo de la vía aérea es prevenir hipoxemia. Se supone que una vez que tengamos a un paciente ya bien evaluado, diagnosticado, determinado que requiere apoyo respiratorio, deberemos de empezar a proteger su vía aérea y evitar que se obstruya y que tenga una inadecuada ventilación. La prioridad sobre todo el resto del trabajo es siempre esta. No va a haber otra prioridad. Entonces, cuando ustedes inicien el manejo del paciente, siempre deberá ser iniciado con una ABCDE. La A de todo este movimiento
es la prevención de la hipoxemia. Requiere una vía aérea protegida, libre de obstrucción, de una adecuada ventilación, con el fundamento de que no se les debe de ir. Si un paciente, ustedes cometen el error de tenerlo muy bien de todo, pero no cuidar la vía aérea, se va a morir. Y se los voy a poner ahorita en el ejemplo de ahora, como si fuera la patología, el problema del coronavirus. Ahorita estamos pronando a los pacientes, los volteamos, empezamos a darles manejo y por lo que se mueren es porque se les sale el tubo. Por eso se mueren. Entonces, la A es fundamental. Vamos a darle a la siguiente. Siempre que iniciemos esto, vamos a iniciar con un escenario. Entonces, el escenario es un motociclista de 34 años con una pérdida del control y colisiona sobre una valla. Hay un evidente trauma facial, creo que sí se ve, sin casco, con olor a alcohol, peleando porque está beligerante en la escena y ahora no se comunica, de pronto deja de hablar. La oximetría de pulso les marca 85%. Vamos a darle a la siguiente. ¿Qué es lo que pasa aquí con este paciente? Hay que definir si el paciente requiere una vía aérea definitiva, hay que reconocer los signos de obstrucción y hay que ver si hay compromiso ventilatorio. De aquí hay que establecer técnicas para que estas técnicas nos permitan hacer que la vía aérea sea permanente y permeable y no tener problemas a la hora de estarlo oxigenando. Hay técnicas especiales que se van a describir, ¿sí? Que se van a describir dentro de estos objetivos. Entonces, el objetivo más importante sería describir qué técnicas voy a tener para ventilarlo adecuadamente y que el proceso siga, porque ustedes van a estar aquí y a lo mejor va a llegar el cirujano y les va a decir, o ustedes le van a hablar y el vato va a estar en quirófano y les va a decir, ¿qué onda? ¿Qué tienes? No, pues tengo un trauma facial con una lesión importante de mandíbula superior e inferior y está obstruyéndose, ya lo abordé, ya lo acomodé, ya le hice. Adelante. Ok. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo me doy cuenta de que la vía aérea es adecuada? ¿Cómo me doy cuenta en el paciente? Yo llego con el paciente así como está y cómo me podría informar yo sin necesidad de hacer nada clínico que el paciente tiene una vía aérea adecuada. ¿Cómo? Que hable el paciente. Ok, dele la siguiente. Entonces lo primero sería saber que el paciente esté alerta y orientado, ¿sí? Saber que el paciente está hablando normalmente, saber que no hay evidencia de lesiones en la cabeza o cuello y rápidamente tengo que evaluar y reevaluar que no se deteriore. ¿Qué pasó con este paciente? Si se fijaron al inicio, el paciente estaba peleándose y de pronto el paciente ya no habló, se desmayó. Eso es grave porque eso te habla de prioridad. Tú vas haciendo la evaluación de la A y de repente te dicen, doctor, el paciente ya no habla. Y hay que regresarse a la A y corregirla. La siguiente. Ok, signos y síntomas de compromiso, primero que ustedes sospechen. ¿Por qué importa esto? Porque pues ese paciente cualquiera, hasta el camillero te dice, intúbalo, ¿sí? El camillero va a pasar y te va a decir, oiga, doc, se le va a morir, mire cómo está lleno de sangre. Sí, de acuerdo. Pero resulta que llegó el paciente y venía en un accidente automovilístico también de copiloto y trae una marca de cinturón en el cuello y habla ronco. Entonces ese paciente tiene un cambio de la voz, puede tener una respiración ruidosa y no nos hemos dado cuenta. Puede tener disnea, tampoco nos hemos dado cuenta, puede estar taquipnéico, tiene un patrón respiratorio normal y la baja saturación de oxígeno, que es un signo tardío. Más sin embargo, ahorita estamos usando el pulso oxímetro como un quinto signo vital, ¿verdad? Lo ponemos para ver cómo está. Fíjense en esto porque esto es lo que clínicamente determina si yo tengo o no tengo compromiso. La siguiente. ¿Qué importa aquí? ¿Cuándo debes de intervenir? ¿Cuándo? Cuando haya compromiso inminente de la vía aérea, cuando haya necesidad de ventilación, cuando haya incapacidad de proteger la misma. ¿Por qué? ¿En qué casos podría pasar eso? Un compromiso inminente de la vía aérea es una fractura de la laringe, un balazo en el cuello, una lesión como esta que está pasando, un hematoma expansivo. ¿Y cuándo hay necesidad de ventilación? Pues cuando el paciente no puede mantener la ventilación por sí mismo, ¿verdad? Y cuando hay incapacidad de proteger por él mismo la ventilación, cuando hay un déficit neurológico, un Glasgow menor a 9, te dice que le tienes que poner un tubo al paciente. Si no, va a dejar de respirar y se te va a morir de otra cosa, no de lo que trae. La siguiente. Ok, ¿cómo se maneja la vía aérea en un politrauma? En un paciente politraumatizado o traumatizado, ¿cómo se manejaría? ¿Cuál sería la primera opción? A ver, díganme.
Platíquenme. Pues depende el traumatismo, ¿no? La severidad. Depende de la severidad del traumatismo. Ok, de acuerdo. ¿Qué otra cosa? Dele la siguiente. Miren, es muy fácil. O sea, depende de la severidad del traumatismo y lo puedo manejar con oxígeno básico, técnicas básicas suplementarias, una simple punta nasal, un dispositivo básico como una mascarilla, o me puedo ir hasta una intubación. Pero si no puedo, entonces a lo mejor voy a tener que usar, como se mencionó hace unos días, un dispositivo de vía aérea difícil que Doc, ¿se trabó? aérea, hay que predecir que exista una falla. Se nos fue otra vez, ¿verdad? Sí, Hay un que poquito. predecir que exista una falla rápidamente. Y la forma de predecir una falla es que ustedes se pongan a pensar, ¿qué tan fácil es que mi paciente se deteriore? Yo llego con ustedes, traigo un trauma de cráneo y traigo edema cerebral. Traigo un Glasgow de 12, no soy intubable. Pero me dicen, oye, es que trae una hemorragia subaracnoidea y trae edema cerebral. ¿Crees que se deteriore? Pues se va a deteriorar. Mejor lo manejo de una vez con una vía aérea avanzada, le doy 48 horas de vigilancia y a las 48 horas lo saco del tubo, lo desinflamé, lo tuve tranquilo. Eso hacemos nosotros en urgencias. No esperamos a que venga terapia, ni esperamos a que venga neurocirugía. Se intuba el paciente, se le calma el estrés, se disminuye el gasto que está de consumo ahorita, el dolor y todo lo demás, y el paciente se queda tranquilo en una ventilación que va a permitir que ya no haga más edema cerebral. La siguiente. Ok, ahora, ¿qué tenemos que hacer aparte? Siempre que hagamos la A, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ver el abordaje inicial y ahí van a ver muchas cosas y vamos a ver vía respiratoria y ahora sí con el entrenamiento. Primero tenemos que hacer la A, es vía aérea con control de la columna cervical. Jamás, pase lo que pase, le digan lo que les digan, si el paciente está traumatizado, protéjanle la columna cervical. Esa es una. Vamos a suponer que es un viejito y que se cayó en el baño y que para ustedes es un EBC y no trae datos de golpes, nada más lo encontraron tirado en el baño. Se protege la columna cervical como si tuviera lesión, porque si la tiene y ustedes no se dan cuenta y lo intuban, lo pueden lesionar de por vida. Entonces, es vía aérea con protección de la columna cervical. Siempre será bueno cuidar la columna hasta que se descarten las lesiones. Por eso a la hora de tomar estudios le dicen a uno, si vas a tener una lesión por arriba de las clavículas, ¿sí? Siempre debes de sospechar de lesión cervical. Venga como venga y por más chiquito que sea el problema, tómenle unas placas lateral mínimo. Aunque ustedes se vayan a valorar a Asia, allá en la valoración canadiense de Asia, ¿sí? En esa valoración les mencionan un porcentaje muy alto de columna cervical no está lesionado y la placa no es necesaria. Claro, no es necesaria cuando el paciente no tiene dolor ni tiene otra lesión por encima de las clavículas. Si es de que no nos podemos casar con los esquemas que hagan. Si el paciente no tiene dolor, mueve, está consciente y todo, perfecto, lo puedes dejar sin placa. Pero si el paciente viene para intubación, se le tiene que cuidar el cuello. No urge la placa, pónganle el collarín. Déjenlo así, intúbenlo, hagan toda la maniobra, déjenlo protegido, tómenle su TAC. Si hay chance que le tomen la placa, si es urgente, mejor ni le tomen la placa, espérense a que hagan el procedimiento. Entonces, cuidado con eso. La siguiente. ¿Qué otra cosa importante es aquí? Hay unas maniobras que mencionaron la otra vez, ¿verdad? Que se habían dicho que hay maniobras para liberar la vía aérea de la manera más básica posible. Y la principal o la primera es elevación de la cabeza, ¿sí? Con presión sobre el mentón. Se llama triple maniobra. Le pones la mano en la frente, le pones los dedos abajo en la mandíbula y simplemente traccionas. Se eleva y se abre la vía aérea. Esa es la maniobra de triple elevación del mentón. La siguiente. Y luego hay otra maniobra que es de levantamiento mandibular. ¿Por qué las pongo? Y luego viene la explicación. Primera maniobra, paciente que no tiene lesión cervical. Segunda maniobra, paciente que tú tienes una alta sospecha de lesión cervical. Entonces, aquí alguien inmoviliza cuello y tú con tus dos manos abres la vía aérea. Y podría haber una tercera persona que intube al paciente, ¿eh? Entonces,
cuidado con las técnicas. No crean que es nada más uno solo. Para eso hay un equipo. Tú puedes agarrar a alguien que nada más sujete el cuello y ahí se va a estar hasta que tú acabes el procedimiento. Entonces, cuidado con los procedimientos que se hacen. La siguiente. Ahora, los dispositivos que ya se mencionaron, que ya no va a hacer mucha mención, en los videos que les voy a mandar vienen cómo se insertan, cómo son, qué son, todo viene. Entonces, los dispositivos básicos son la cánula orofaringia, que es la que le llamamos nosotros cánula de Guedel. Esa cánula generalmente es para pacientes que pueden tolerarla, o sea, inconscientes. Si tiene reflujo de deglución o el reflujo del vómito, no se lo pongan porque va a broncoaspirar, ¿sí? Ahora, hay que medirla. Eso lo vamos a aprender también, cómo se mide para que no estén poniendo cánulas que estén o muy cortas o muy largas. Y luego la cánula nasofaringia, que es a menudo bien tolerada, porque esa que siempre entra por nariz, es como si fuera una sonda nasogástrica, pero más suave, menos agresiva. Aquí la precaución es, no se puede poner en pacientes que tengan fracturas de Lefort 2, porque el paciente con Lefort 2 ordinariamente va a tener un problema de la lámina cribosa del etmoides y puede hacerle una perforación a cráneo, le pueden meter la sonda a la cabeza y entonces van a estar drenando cerebro en lugar de moco y de agua. La siguiente. Ok. ¿Cómo puedes predecir una vía aérea potencialmente difícil? ¿Cuál sería la principal? Ya su compañera lo mencionó la vez pasada, si era una de sus compañeras, ¿verdad? Que mencionó cuáles eran las vías aéreas difíciles potencialmente. ¿Cuáles son? ¿Pacientes obesos? Vía aérea difícil potencial. Yo digo, llegó el paciente, hijo, ¿sabes qué va a ser una vía aérea difícil? ¿Quién? ¿O cuáles? Pacientes obesos que roncan. ¿Obesos? Ajá. Recuerden que el paciente obeso generalmente tiene cuello corto. El paciente que trae un trauma facial severo, así como se veía el de ahorita, puede convertirse en algo sumamente difícil de hacer. ¿Qué otro? Dele, a la siguiente. Ok, trauma, ya lo vimos. Las aperturas bucales que ustedes mismos mencionaron, Malapati Sampson, que está mal, ¿qué más? Bueno, Patti Landretti, que son cortos, que están muy cerrados, que tú le metes los dedos y no se abre más que un dedo. Pacientes ancianos, pacientes que tienen problemas de anquilosis a nivel de cervicales, pacientes que han sido operados del cuello. La barba misma les puede provocar problemas a la hora de hacerlo. Lo que es el retroceso de la mandíbula, si no puede hacer movimientos, son valoraciones que se hacen por anestesia. Los dientes superiores protuberantes, que estés dientón, como conejillo. La mnemotecnia limón, búsquenla para que vean qué es la siguiente. Ok, vean ahí, vean a la persona que está del lado derecho, vean la del lado izquierdo y les voy a preguntar, ¿cuál de las dos es la vía aérea difícil? La izquierda, ¿no? Porque para empezar trae un collarín. Está lesionado el cuello. Aunque tenga un cuello largo, se va a poder. El otro individuo tiene una distancia externo-mentoniana grandísima, tiene una distancia de lo que es tiro-mentoniana como de 4 centímetros, o sea, le puedes aperturar la mandíbula perfectamente bien y no tiene lesión cervical, que eso es lo más importante. Otra. Una vía aérea definitiva, entonces, es un tubo. No existe otra cosa que se llame vía aérea definitiva. La vía aérea definitiva es un tubo colocado en la tráquea con un balón inflado debajo de las cuerdas vocales. El tubo debe estar conectado a un dispositivo de ventilación asistida con oxígeno y la vía aérea asegurada en el lugar con cinta adhesiva. En ese momento, ustedes me pueden decir, yo ya tengo una vía aérea definitiva. Si ustedes lo van a trasladar al Hospital Ángeles y yo estoy esperando la respuesta, les voy a decir, doctor, ¿tiene vía aérea definitiva? Sí, doctor. ¿Trae una mascarilla facial? No. ¿Trae una mascarilla laringia? No. Eso no es una vía aérea definitiva. Una vía aérea definitiva es, ya lo intubé, ya lo tengo listo, ya está sujeto, ya está colocado, ya está lleno, el tubo no fuga y está ventilado, conectado al ventilador. Eso es vía aérea definitiva. Eso para que no les estén diciendo, sí, trae vía aérea definitiva. No, vía aérea definitiva es un tubo. La siguiente. Y ese tubo, pues debe de ser apoyado con ventilación. Si el paciente está combativo, tiene que tener un equipo de succión en un lado para en caso necesario.
tiene que mantener uno estabilizada la columna, y el peligro es eso que les mencionan abajo. Yo digo, le voy a poner un tubo, perfecto, es fácil, ¿va? Tengo todo, pero resulta que el paciente tiene el cuellito bien corto y está bien gordito. Voy a batallar un chorro, para empezar por la fuerza de los músculos del cuello, y ahí es donde va a empezar la pelea conmigo. La siguiente, y una vía aérea difícil, pues es esta, ¿verdad? O sea, yo tengo una paciente con una reacción severa, alérgica, y vean esta glositis que trae la paciente. A ver, intúbenla. ¿Por dónde la van a intubar? Y entonces, en el video que les voy a mandar, viene la intubación por nariz y por vía oral. Esta paciente podría ser intubada fácilmente por vía nasal. La siguiente. O terminar en cricotiroidotomía, ¿verdad? Que también viene ahí. La vía aérea definitiva difícil, pues hay que obtener ayuda, hay que buscar quien nos apoye con algunas otras cosas, tener medicamentos especiales, saber cuál es la secuencia rápida contra intubación por el paciente despierto, porque lo pueden hacer sentado. Hay que mantener la inmovilización de la columna, hay que considerar el uso de dispositivos, como les mencionaba ahorita, una varita de luz, una guía especial, un combitubo, una máscara laringea, que es lo que vamos a ver también, y otras técnicas avanzadas que ya se habían mencionado en la clase, otra más. Y luego, digo yo, bueno, no la puedo hacer, pues hacemos una quirúrgica, ¿no? Una quirúrgica es una cricotiroidotomía. La traqueostomía, para que no les engañen, está contraindicada en pacientes graves, urgentes. Graves programados con calma. Pero paciente urgente que requiere vía aérea es cricotiroidotomía. Y puede ser con aguja por punción o puede ser quirúrgica. Y esas se hacen ahí, en la cama del paciente, y no deben de tardar más de 5 minutos en hacerla. La siguiente. ¿Cómo puedes saber que el tubo está en el lugar correcto? ¿Cómo vamos a saber? Platíquenme, ¿cómo sabríamos? Porque se ve que se insuflan los pulmones. Ok, ¿qué otra cosa? Auscultar. Primero Auscultar. el hipogastrio y ya después los pulmones. Así es. ¿Qué otra cosa podría decirnos que sí? La siguiente. ¿Otra? Ok. Primero, nadie sabe, muchachos, dónde está el tubo más que la persona que lo puso, ¿sí? Entonces, cuando alguien de ustedes esté intubando, el resto son mudos. Porque lo que hacemos la mayoría de las veces es, estoy intubando al paciente yo a madre, acá hecho bola, lo paso y digo, ya está. Y luego de acá alguien me dice, no, no está. No, ¿cómo sabes? Todavía ni lo probamos. Y ya me estás diciendo que no está, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Hay que tener seguridad de decir, sí, yo lo vi pasar a través de las cuerdas vocales, porque tú eres el único que lo ve. Entonces, como eres el único que lo ve, hay que estar pendiente de decir, sí, dale, préstame, llena el globo, vamos a ver. Hasta que no compruebas, no te das cuenta. Y entonces, ahora sí, miras el tórax. ¿Se expande o no se expande el tórax? No, pues que sí se expande. Oye, se está expandiendo el estómago. Aguas, porque a mí me ha tocado que le das y el movimiento del diafragma mueve el estómago, que a veces está lleno de aire porque lo habías ambuceado, y entonces parece que estuvieras en el estómago. Entonces, hay que tener seguridad de lo que estamos haciendo. Si yo digo está, hasta que no se hagan todas las pruebas correspondientes, está. Claro que tienen que ser rápidas. Lo ausculto, detecto que sí, que hice una auscultación en 5 puntos, que es epigastrio, bases, izquierda primero, derecha enseguida, arriba y arriba los dos, izquierda y derecha. Hace como si se fueran a persinar al revés, de abajo para arriba. Entonces, eso lo que hacen es comprobar con su estetoscopio que está o no está. De ahí, tengo más dudas, pues le pongo un detector de CO2, un monitor de ETCO2, que puede ser un monitor como ese que aparece en la pantalla. Son desechables, son unos cuadritos pequeños que cambian a morado cuando empiezas a tener CO2 ahí. Entonces, quiere decir que sí estás. Aguas, porque el CO2 también puede estar dentro del estómago y como ustedes lo ambucearon mucho, puede estar saliendo aire. Entonces, aguas. Y la oximetría de pulso, que les va a servir bastante para monitorear la evolución. Al final, muy al final de todo, una radiografía. Si yo en este momento tuviera dudas de que estoy ahí, lo primero que debo hacer es volver a auscultar, no radiografía.
primero ausculto. Porque si ese paciente está mal intubado y se lo llevan a rayos X o pierde tiempo en radiografía, les va a perder de 5 a 10 minutos, muchachos. 10% de disminución de la cantidad de oxígeno por minuto, pues se muere. Entonces, cuidado con eso. La siguiente. Y luego, ahora sí, ¿cuál fue el escenario? El escenario fue un motociclista de 34 años de edad que perdió el control y colisionó contra una pared y una valla. Este paciente evidentemente trae trauma facial, ¿verdad? No traía casco, huele a alcohol, beligerante en la escena, ahora no comunica y la oximetría de pulso tiene 85. La siguiente. Como sé que ustedes no van a hacer preguntas, yo sí las voy a hacer. ¿Damos una para atrás tantito? Ok. 1. ¿Qué tipo de vía aérea es esta? Complicada. Exacto, difícil. ¿Por qué? Pues por el trauma facial. Por la Exacto. cara. Ahora, 2. ¿El paciente requiere o no abordaje de vía aérea definitiva? Sí, porque dejó de hablar. Exacto. El paciente trae 85% de saturación, estaba beligerante, se estaba peleando y ahora no comunica. ¿Cuál es el peligro aquí? El peligro más grande que ustedes detectan en ese pequeño resumen que les va a dar el paramédico. ¿Cuál es la cosa más peligrosa ahí? Que haya hemorragia interna. Sí, pero de estos componentes, de acuerdo, aquí, en esto, que les puede provocar, ¿cuál es el confusor, pues, más grande? Mejor. Que huele a alcohol. Que está alcoholizado. Entonces, Puede como está broncoaspirar, alcoholizado, ¿no? exacto, como está alcoholizado, ustedes pueden decir, ¿sabes qué? A ver, maestro, ¿cómo estás? Despierta. Y ahí es donde empieza su Glasgow. Si el paciente despierta y les dice, quítate a la chingada y se vuelve a quedar dormido, el Glasgow no es menor de 9. ¿Sí? Acuérdense que vamos a valorar los mejores movimientos que tenga el paciente en el Glasgow en un ABC, de decir, yo veo cómo está mi paciente a nivel de conciencia en vista, en habla y en movimiento. Entonces, si mi paciente en apertura ocular me abre cuando yo le digo, hey, ¿cómo estás? Y abre los ojos y me quita, ya en ese momento el paciente ya tiene 9, para empezar, de Glasgow. Y si yo le agrego que el vato intenta hablar o no puede hablar porque está todo lesionado, pero me quiere quitar, ya ese paciente ya tiene arriba de 11. Entonces, cuidado porque ese paciente no es intubable. Lo más probable es que lo que me esté pasando es que esté borracho. Pero como sé que el trauma estuvo muy severo, ahí es donde entra su capacidad de decisión. ¿Voy a perder la vía aérea, sí o no? Sí. Sí, tarde o temprano ese paciente se me va a deteriorar más porque yo no sé si aparte del problema que trae de alcohol, como es un trauma facial y no traía casco, tiene que Traumatismo craneoencefálico. traumatismo craneoencefálico. Entonces, lo más probable es que con el alcohol más el diablazo, pues traiga edema y el edema se va a hacer más severo porque trae alcohol. Entonces, esa es la conclusión que debemos de sacar nosotros a la hora de estar viendo los pacientes. Yo tengo que anticipar lo que me va a pasar para que no me digan al final que no, pues ya ni chinga, doctor, ¿por qué no lo intubó? Pues mire, ya se nos murió. Pues sí, ya se nos murió. ¿Por qué? Porque no tuviste la precaución de saber que una vía aérea difícil y si no la anticipas, cuando tú quieras hacer la vía aérea va a ser cuando el paciente ya esté complicado y en el momento de estar complicado va a ser el doble de difícil porque a lo mejor lo tienes chocado, a lo mejor lo tienes con el trauma severo y el edema facial, el edema cerebral, y ahora todavía tienes pedazos de dientes y no sé qué tantas cosas en la vía respiratoria. Entonces, eso es lo que tenemos que concluir así a grandes rasgos de esta cosa, aunque hay muchas. Ahora, ¿qué otra cosa nos faltaría con él? Por la forma en que se lesionó y la zona donde está la lesión. Recuerden que es moto. Exacto. Es moto, chocó contra una pared, no trae casco. Si se fijan, pegó con la cara. Entonces, el mecanismo de lesión es una hiperextensión forzada por el traumatismo contra la pared. Y entonces, lo más probable es que traiga lesión en cuello. Mínimo, trae un esguince severo. Mínimo. Entonces, aguas con eso. La siguiente. Y la otra. En resumen, sospechar un compromiso de la vía aérea en todos los pacientes traumatizados y proteger la columna.
estar siempre preparados para que no se te vaya de una fácil a una difícil. Hay que considerar cuáles son los anexos para establecer una vía aérea, o sea, todo lo que necesitas. Placas, collarines, exámenes especiales, no sé. Considerar también que la vía aérea definitiva es un tubo con un balón que está en la tráquea y que lo colocaste y que sabes que está ahí. Rápidamente tienes que evaluar permeabilidad y si la ventilación es buena, porque una cosa es vía aérea y otra es ventilación. Entonces hay que ponerle oxímetro de pulso y determinar si ese paciente no trae algo más. Si se fijan, ese paciente puede traer trauma de tórax severo también, por la forma en que fue la lesión, la siguiente, y el mecanismo. No hay más, eso es todo de ahí. Doctor, ¿Vale? ¿y Sí. cuánto tiempo tenemos para intubar a un paciente en promedio? El tiempo para que lo intuben son 20 segundos. ¿El tiempo del procedimiento o el tiempo de que tarden en decidirse? No, del procedimiento. 20 segundos. Lo que usted dure en una apnea. Una apnea significa que usted agarra aire a todo lo que da, lo soporta y empieza a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Otra vez, ¿sí? Eso es lo que usted duraría para respirar. Y como eso es lo que usted duraría para respirar, eso es lo que vamos a someter al paciente, porque si no lo vamos a someter al estrés, usted está sano, él no. Él requiere más porcentaje de oxígeno por las lesiones que trae. Entonces, eso es lo que un ventilador ordinario le da cuando usted le pone apnea, le da 20 segundos. En 20 segundos el paciente debe estimularse a respirar de nuevo. Entonces, no lo podemos dejar más de 20 segundos. Lo que usted tarde en volver a respirar, claro, siendo un individuo normal, a lo mejor es nadadora y nadadora de profundidad, dura 2 minutos así sin respirar, pero el paciente ordinariamente dura 20 segundos. Entonces, 20 segundos máximo y le volvemos a dar otra vez apoyo con la bolsa válvula, preoxigenación, y luego lo volvemos otra vez a trabajar. Si yo estoy aquí con mi paciente, lo voy a intubar, primero lo preoxigeno, que es una de las partes que vamos a trabajar, que ya se mencionaron, pero hay que mencionar cómo se va a hacer y lo van a hacer en el maniquí. Entonces lo hacemos, retiramos la bolsa válvula mascarilla y iniciamos la intubación. Y ahí empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 20. No lo pude intubar. Dejo mis cosas en un lado, agarro mi bolsa válvula mascarilla, lo preoxigeno, lo subo a 96, 97 saturación. Otra vez lo vuelvo a quitar y vuelvo a intentar la intubación. Ahora, la pregunta otra sería, ¿cuántas? ¿Cuántos intentos, verdad? 3, sí. Máximo 3. Muchos mencionan 2, porque empieza uno, y se lo digo con toda la sinceridad del mundo, a todos nos ha pasado. Te empiezas a volver loquito porque no puedes intubar. Y no se trata de eso. Hago el primer intento con toda la conciencia del mundo y la preparación. No puedo, me calmo, hago un segundo intento igual. Y si yo considero que ya no, le dejo ahí y permito que otro de mis compañeros lo haga. Puedo hacerlo una tercera vez y la tercera es la vencida, como dicen por ahí. No se puede otra más. Entonces, mejor calma, tranquilo. Siempre que van a intubar a un paciente es calma. Todo se puede. Nada más háganlo con calma y con tranquilidad. Y si no se puede, retírense. Retírense, como dicen por ahí, por la puerta de enfrente. Porque como a todos nos ha pasado fallar en algún procedimiento, es mejor decir, no puedo. A que te quiten. Quítate porque no puedes. No, mejor, ¿saben qué, muchachos? No puedo. ¿Quién sigue? Tú, pues órale. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso porque eso va a suceder algún día. Y si va a suceder algún día, no te va a frustrar tampoco porque eso no debe de suceder. En cambio, es decir, ay caramba, a ver, ¿qué hice mal? Esto. No, a lo mejor te van a decir, no es que lo hicieras mal, es que era una vía sumamente difícil. A mí me ha tocado retirarme y que el anestesiólogo lo intube la primera. Y me ha tocado decir, no puedo, y llega el anestesiólogo con toda y no, yo sí puedo. Y diga, ¿sabes qué? Traigan el fibroscopio, porque no se puede. Y entonces ahí como que sientes más triunfo, ¿no? Sin embargo, no te debes de traumar. Eso es una cosa que tienen que quitarse de la cabeza. Todos fallamos. Esto es medicina. Medicina es muy difícil. Es difícil que todo salga al 100%. Si saliera al 100%, tendríamos sobrepoblación mundial. Nadie se moría. Así es. ¿Sale? ¿Qué otra cosa?
¿Alguien más? No, Doc. Ok. Bueno, entonces le dejamos